Pues bien, vamos a conversar, bueno, a exponer un poco lo que es la breve historia del neoliberalismo por David Harvey. Hablando un poco de David Harvey, él nace el 31 de octubre del 35 en Gillingham, Inglaterra. Es uno de los geógrafos y teóricos social marxistas británicos más importantes del último siglo. En el 97 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires y es uno de los geógrafos académicos más citados y el autor de diferentes y numerosos artículos de gran influencia dentro del desarrollo de la geografía moderna. Se autodefina como un urbanista rojo y afirma pretender crearle ardor en el estómago a la bestia capitalista. Esto último dicho por el mismo Harvey. Pues bien, en este libro Harvey nos habla sobre cómo se expande, cómo se crea, nos da una genealogía de los orígenes del neoliberalismo. Vamos a tratar temas como las condiciones para que se cree el neoliberalismo, este capitalismo neoliberal, cuáles fueron las medidas que se tomaron dentro de la población, dentro de la política, en la economía, y cómo se estableció en la conciencia de las personas. Como les decía, igual hace un momento, Harvey hace una genealogía de lo que serían los orígenes del neoliberalismo y de cómo este se consolidó como un instrumento ideológico dentro del cual se regula la macro y la microeconomía del Estado y también de las empresas, obviamente. Para esto se remonta en sus orígenes a pensadores liberales como lo son Adam Smith, Hayek, Friedman, etcétera, etcétera. En sus escritos en el umbral del postmodernismo, Izquierdas y Gobiernos de América Latina, de Carlos Figueroa Ibarra, nos habla de que la reunión de estos filósofos norteamericanos fue orquestada por Hayek. Hayek, cuando lo llama, aquí se funda lo que sería la sociedad Mont Pelerin, donde su meta era combatir el keynesianismo y el solidarismo reinantes. Aquí acaba de nacer uno de los movimientos anticomunistas más testarudos y totalitarios. Ellos son los pensadores que le darían, por así decirlo, el origen al neoliberalismo, donde ellos lo que trataban era de generar una reacción teórica política en contra del estado de bienestar, donde su meta era combatir el keynesianismo, como lo dijimos hace un momento, y también este solidarismo reinantes. ¿Por qué ellos buscaban combatir el keynesianismo, el solidarismo reinantes? Buscaban también preparar el Estado, preparar la economía para que entre una forma de capitalismo mucho más rigurosa, mucho más sugerente, hablando de la libertad de reglas, ¿no?, en el comercio, en el mercado. ¿Por qué ellos buscaban hacer esto? Porque decían que este keynesianismo, ¿no?, esta forma que ellos lo veían como un comunismo muy blando, obviamente, una forma de socialismo económico muy blanda, afectaba a los bolsillos. Es decir, cuando el Estado intervenía, afectaba directamente a los bolsillos de los ciudadanos. Era meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Entonces, así de esta forma, también esta inyección de capital del Estado generaba, como se podría decir, generaba un control por parte del Estado hacia las empresas, hacia la economía, y lo cual terminó, obviamente, terminó a principios de la década de los 70, pero fue una política que funcionó y sacó de una crisis a Estados Unidos, una crisis que se venía acarreando desde la década de los 30 más o menos. Pero, ¿qué era lo que promocionaba este keynesianismo, ¿no?, esta forma de gobierno que se conoce como un poco más de izquierda que lo tenemos ahora? Se sostuvo, no sé, lo que es dar más valor a la contratación, al empleo, al crecimiento económico, donde el estado de bienestar se cree, ¿no?, que para que los ciudadanos, dentro de este estado de bienestar, los ciudadanos puedan tener seguridad dentro de un pleno empleo, donde se promociona una forma de economía social y moral con el objetivo de amortiguar los ciclos económicos cambiantes. También como les decía hace un momento, que el Estado sea este agente regulador de mercado, sacando de lado esa mano invisible de la cual hablaban los capitalistas, que regulaba el mercado. No, sino aquí el Estado es el regulador del mercado, cuando lo necesite, y si también se necesita, este Estado pueda sustituir estas necesidades o pueda sustituir al mercado, con el fin de alcanzar objetivos planteados, objetivos socialmente más apegados a una forma de gobierno muy moralista. Bueno, Harvey aquí nos describe los principios básicos del neoliberalismo, como la libre competencia, la privatización, la desregularización y la reducción del papel del Estado. Esto es muy importante, ¿no?, ya que el Estado ya no tendría que intervenir ni controlar cómo se maneja la economía, ni cómo se regulariza esta economía. También examina las amplias consecuencias del neoliberalismo en la economía, la sociedad y el medio ambiente, incluyendo el aumento de la desigualdad, la precarización del trabajo, la degradación ambiental y la erosión de la democracia. Harvey analiza las diversas formas de resistencia al neoliberalismo, desde los movimientos sociales y sindicales hasta las críticas académicas y las alternativas políticas. Harvey igual en su texto, en el primer capítulo, donde nos habla de lo que es la libertad, de lo que nos explica, como el nombre de su capítulo mismo lo dice, la libertad no es más que una palabra. Harvey introduce la idea central de lo que es la libertad dentro de este sistema capitalista neoliberal, donde se da más valor a la libertad individual, aquella que genera desigualdad estructural, ya que impide que todos podamos tener las mismas oportunidades para lograr los objetivos. Esta ilusión de libertad que nos hablan
que nos presentan en los Estados Unidos no es más que una cortina de humo para venderle al mundo una idea de un sistema político y económico donde puede prosperar quien se lo proponga, pero que en la práctica, como lo hacen los mismos Estados Unidos, se privatizan empresas públicas, les quitan los derechos de propiedad a las compañías extranjeras, se eliminan las barreras comerciales, además de que regulaban el mercado, regulaban el trabajo y aparte prohibían los derechos de asociación dentro de lo que se conoce como sindicatos. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De una libertad dentro de la cual los Estados Unidos pueden hacer lo que ellos quieran o una libertad supuestamente libertad, donde los demás países deben acoplarse a estas nuevas ideas de mercado, estas nuevas ideas económicas, estas nuevas políticas que los Estados Unidos nos están presentando, como digo hace un momento, como esta supuesta libertad? En base a esto, volviendo un poco al texto de Carlos Figueroa Ibarra, el autor explica que el neoliberalismo prometió una estabilidad política y en la realidad esto nunca se pudo lograr, ya que dentro de lo que es Latinoamérica, 16 presidentes han sido derrocados por rebeliones populares que han provocado estas mismas políticas económicas neoliberales. También se prometió democracia, pero si nos vamos a los resultados, si nos vamos a las estadísticas, los resultados no son halagadores. La corrupción descuella por todo lo ancho y lo largo de América Latina. Además de las represiones, la pobreza que aumenta cada día y las carencias sociales generan faltas de oportunidades laborales para que los mismos pueblos de Latinoamérica, los mismos países de Latinoamérica, sean la muestra más clara, la muestra más fidedigna de lo que es un sistema fracasado. ¿Por qué? Porque los mismos gobiernos se han arrodillado frente a instituciones económicas como son el FMI y el Banco Internacional, de los cuales hablaremos un poquito más a futuro. Harvey en su texto nos da un ejemplo, ¿no?, de cómo Chile se convirtió en ese centro de operaciones que a través de un golpe de Estado orquestado por Pinochet y apoyado por la CIA, porque si nos ponemos a pensar, la excusa de la CIA, la excusa de los Estados Unidos siempre ha sido el sentirse amenazados por la exposición del socialismo y comunismo en la región. Esto también contrasta, ¿no?, la idea de lo que ellos mismos nos cuentan, de que el comunismo, el socialismo son ideologías, partidos políticos y demás que están destinados al fracaso. Pero si están tan destinados al fracaso, ¿por qué siempre vemos a instituciones como la CIA, los mismos Estados Unidos, haciendo una lucha encarnizada frente a todo lo que tenga que ver con socialismos, comunismos, todo lo que tenga que ver con izquierdas o todo lo que tenga rasgos de ellos? Cabe recalcar dentro de esto también que la libertad de la que ellos hablan no existe. O sea, no existe dentro del marco en el cual, si la libertad de la que tú profesas se opone a los intereses que ellos buscan y de los cuales siempre ellos actúan con violencia, reprimiendo, desmantelando, criminalizando todo tipo de orientación que esté arraigada, que tenga rastros, como dijimos hace un momento, o que esté buscando llegar a este socialismo, ¿no?, a este comunismo, haciendo el traslado, ¿no? Entonces, aquí podemos igual hablar algo importante, ¿no?, que nos dice Verónica Gago en su texto sobre las lecturas del feminismo y neoliberalismo, donde la autora nos habla y nos da ejemplos, ¿no?, como lo que son el mismo Chile, en Argentina, en Bolivia y Perú, de cómo el neoliberalismo afecta estas regiones y las busca controlar. ¿Las busca controlar de qué forma? Por parte del endeudamiento. Aquí entran nuevamente las instituciones como el Banco Internacional, el FMI, porque es una forma violenta. ¿Por qué violenta? Porque muchos se han orquestado por parte de golpes de Estado, desapariciones forzosas, criminalización de la protesta, tortura a quienes se oponen a estas medidas y también dentro del marco político, dentro del marco económico, hablábamos de este endeudamiento. ¿Cómo se logra este endeudamiento? Pues aquí es donde entra el FMI y el Banco Internacional. ¿Cómo se llega a esto? Hablemos un poco, ¿no? Estados Unidos y Gran Bretaña se favorecieron por la consolidación del neoliberalismo. Por ejemplo, el presidente Carter logró salir de una estanflación que vivió durante 9 años y durante su mandato también Thatcher apoyó el neoliberalismo para salir de la misma estanflación, ¿no?, de una estanflación igual, privatizando empresas públicas, redujeron impuestos, apoyaron el individualismo y a la propiedad privada. Con esto ellos dieron paso a las condiciones óptimas para que los empresarios puedan desarrollar sus actividades de mejor manera. Por otro lado, quienes sufrieron los estragos de todo esto fueron las clases medias, las clases bajas, que por consecuencia de estas nuevas políticas sufrieron sobreexplotación, baja de salarios, despidos masivos, también hubo desempleo. Hace un momento hablábamos de que el neoliberalismo lo que ofrecía era justamente esto: una libertad de decidir tu trabajo, de decidir sobre cómo ibas a manejar la economía de tu empresa, de tu negocio, sobre que iba a haber nuevas libertades laborales, ¿no? Pero al final nada de esto se dio. El mismo hecho de que la baja de salarios, los despidos, el desempleo hayan crecido, y todo esto gracias a que las industrias preferían salir e invertir en el exterior para de esta manera aumentar el porcentaje de rentabilidad. Esto hablando, como decíamos hace un momento, en Latinoamérica, y lo que nos explicaba
Verónica Gago sobre el endeudamiento, de cómo estas potencias, ¿no? Generaban control, un control muy violento dentro de los países latinoamericanos. Es básicamente de esta forma, en la que los grandes bancos internacionales, estas grandes potencias económicas, lo que hacían era prestarle dinero a los países que más necesitaban. Este dinero se prestaba con tasas de interés muy altas y en los países, al ver que no podían pagar estas deudas, ¿qué hacían? Refinanciaban las deudas. Aquí es donde empieza ese ciclo violento, ¿no? Ese ciclo violento de endeudamiento, en el cual al momento de refinanciar la deuda se venían una serie de condiciones, una serie de reglas, una serie de resoluciones neoliberales, orquestadas básicamente por el FMI y el Banco Internacional. De esta forma se ponía un control dentro de los países, dentro de las economías de estos países, ya que estas dos instituciones, podríamos decirlo, son las principales promotoras de las políticas neoliberales. Se vio un avance e intromisión cada vez más agresivo y violento del neoliberalismo en los países subdesarrollados, favoreciendo únicamente a las empresas privadas, a las empresas extranjeras y perjudicando de una u otra manera a las clases bajas, a las clases medias, lo que generó una expansión cada vez más grande de lo que son la brecha salarial, la brecha social, la brecha misma entre clases. Algo fundamental que nos habla Harvey es que hay dos tipos de libertades, y esto es importante. Hay dos tipos de libertades, la libertad buena y la libertad mala. Esto basado en el sistema neoliberal, obviamente, de cómo se reestructuran este tipo de libertades. La libertad mala es la libertad que te da la libertad de explotar a los que son tus iguales, la libertad para obtener ganancias desmesuradas sin prestar un servicio conmensurable a la comunidad y la libertad de impedir que las innovaciones tecnológicas sean utilizadas con una finalidad pública. También existe esta libertad de beneficiarse de las calamidades públicas, como lo vimos en el gobierno de Lenín Moreno, aquí mismo en el Ecuador, cuando fue la gran repartición de hospitales. Se utilizó la pandemia del COVID para que estas nuevas sociedades económicas, para que los que están afines a estos gobiernos puedan ver un provecho económico súper alto, que sea ventajoso para ellos, ventajosos para las empresas privadas y ventajosos para los gobiernos neoliberales, en los cuales los que salen más afectados, los que salen perdiendo, son las clases bajas y medias que utilizan estos servicios para, como decíamos, los hospitales, ¿no? Para combatir un problema de salud. También Harvey aquí nos explica algo importante, que es la otra libertad, la libertad buena, que vendría a ser la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad para elegir nuestro propio trabajo. Libertades que, como decimos hace un momento, son contradictorias a lo que es la forma de pensar neoliberal. Dentro de la utopía neoliberal, las buenas libertades van desapareciendo, ya que se torna en un autoritarismo, en un fascismo, negando todo tipo de libertad buena, y es aquí donde el expansionismo liberal se torna violento. Cabe recalcar, no hay que tomar en cuenta esto, que el neoliberalismo desde sus inicios siempre fue un proyecto político, ¿no? Un proyecto económico, un proyecto social, que tenía la finalidad de darle poder a las clases altas por encima de los demás, es decir, las clases bajas, y también se puede hablar de que poder sobre el Estado. ¿Cómo se lograba esto? Las clases altas, las clases dominantes, consolidan su poder por medio del aumento de las ganancias, la acumulación excesiva de capital. Esto les da poder sobre las demás clases, ya que son ellos quienes controlan los medios de producción. Ellos lo que buscan también mediante este proyecto neoliberal es reestructurar la economía a favor de sus intereses y de los dueños de las grandes empresas, es decir, los dueños de los capitales, donde su principal actividad es la concentración del poder económico, del poder político y la acumulación masiva de la riqueza de los mal llamados países del primer mundo, para que de esta forma se pueda controlar a los países del tercer mundo. ¿Cómo se controla? Como lo hablamos hace un momento, por medio de instituciones como el FMI, el Banco Internacional, prestando dinero a quienes lo necesitan, con tasas de interés súper altas, como lo habíamos dicho hace rato, y también reestructurando esta deuda para poder meter de esta forma a las políticas neoliberales en los países del tercer mundo o los países que asumen estas deudas. Pero, ¿cómo el liberalismo va tomando fuerza, no? El liberalismo toma fuerza con estas ideas de libertad. Esa idea de libertad que nos habla el autor en su primer capítulo, que no es más que una ilusión, no es más que una palabra, como dice el mismo autor, que también rechaza este neoliberalismo al keynesianismo, como le explicábamos al principio de esta exposición, rechaza también la planificación centralizada. ¿Qué es la planificación centralizada? La planificación centralizada no es más que un sistema económico donde el Estado decide qué, cómo, para qué y para quién producir, y que se impone de forma coactiva. También se impone al comunismo, al socialismo, y hablando de libre mercado basado en los principios neoclásicos, defiende la propiedad privada y las libertades empresariales individuales. También hay que tener en cuenta cómo se construye este consentimiento, como nos habla Harvey. Él analiza las estrategias utilizadas por los defensores del neoliberalismo para ganar apoyo popular. Cabe recalcar que hay dos formas en las cuales se construye este consentimiento, ¿no? El utilizado por Thatcher, por Reagan, por Carter allá en los Estados Unidos, y la forma en la cual se consolida acá en Latinoamérica.
Él destaca mucho el uso de la propaganda, de la cooptación de líderes sociales, que esto es muy importante, y también la creación de instituciones internacionales que promuevan una agenda neoliberal. Como lo conversamos hace un momento, esta agenda neoliberal se la hace de forma obligada por medio de endeudamiento, ¿no? Como hablamos de instituciones como el FMI y el Banco Internacional, que se convierten en los principales promotores de políticas neoliberales en el mundo. En los países donde se aplicaban las políticas de Thatcher, de Reagan, de Carter, que lograron introducir para salir de la estanflación que vivían, se habla de una forma de convencimiento a la sociedad, a las clases sociales, de una forma de construcción de un consentimiento político a través del sentido común, a través de medios democráticos, a través de políticas públicas, que no fue tan violenta. Se puede hablar de una forma revolucionaria neoliberal, en la cual se introdujo esta nueva idea, pero no fue tan violenta como la que vivimos acá en Latinoamérica. Acá la forma de consumación de la neoliberalización y la implementación de esta, al menos en países como Chile y Argentina, en la década de los 70 fue mediante golpes militares, respaldados por las clases tradicionales, por la CIA, como igual conversamos hace un momento, y a través del FMI y el Banco Internacional, que endeudaban a estos países. Pero se habla de una forma violenta, no como las que vivieron en Estados Unidos, en el Reino Unido, de las cuales se crearon políticas públicas, políticas económicas, sino que acá por medio de gobiernos militares, de dictaduras militares más que de gobiernos, en las cuales fue de una forma obligada, de una forma obligatoria para que se adopten estas nuevas formas de pensar, estas nuevas formas de economía, estas nuevas formas de ver el mundo. Las propagandas utilizadas para meterle dentro de la conciencia colectiva a la gente, ¿no? De este sentido común, como nos habla igual el autor, fueron mediante la propaganda. Básicamente eso. Definir que el otro es el malo, definir que el otro es el empobrecedor, como se vive hasta hoy en día. Si nos damos cuenta, hasta hoy en día existe esa retórica, ¿no? De la izquierda empobrecedora, del comunismo, el socialismo empobrecedor. Te dan ejemplos que han fracasado, de países que han fracasado, y no por las políticas que adoptan, no políticas públicas de carácter de izquierda, sino le hacen ver a este como el malo, pero no te muestran que son las mismas políticas proteccionistas que utilizan los grandes estados del primer mundo, los neoliberales, para de esta forma aplastar y hacer que fracasen los gobiernos que han optado por una política más de izquierda. Ahí tenemos el caso de Cuba, que vive bloqueos desde que se consolidó el gobierno de Fidel Castro. También este tipo de políticas que se meten en el contexto social dentro del sentido común, que le hacen sentir a la persona que las escucha como ponerle como que es más inteligente por apoyar políticas de libertad, que supuestamente son libertad, en las cuales tú puedes hacerte rico el día que quieras, puedes hacerte millonario, tienes libertades de un montón de cosas que en realidad no es así. Se van creando en el sentido común de la gente, van creando en el imaginario colectivo esta forma de que el neoliberalismo es la salvación, ¿no? Crean este clima óptimo para las negociaciones y lo ponen como una prioridad. El hacer negocios, la movilización de la economía, la acumulación y también también la utilización dentro de esto, ¿no? De los recursos públicos para construir infraestructuras adecuadas para los negocios, que fueran acompañados de incentivos fiscales, de subvenciones destinadas a las empresas capitalistas. Es decir, que esta forma de gobierno, supuestamente esta forma económica liberal, que es, no liberal, neoliberal, que habla mucho de libertades económicas, de que no quiere que el gobierno meta mano, sea beneficiado de forma directa e indirecta de los recursos públicos, como dijimos hace un momento, para crear esta infraestructura adecuada para los negocios, para crear estas políticas públicas donde ellos son los que se van a beneficiar, donde el mismo gobierno crea un nuevo sistema de bienestar corporativo, un sistema de bienestar que favorece a las grandes empresas y que sustituye al sistema de bienestar para las poblaciones, ¿no? Que hablábamos igual hace un momento, este sistema de bienestar en el cual el trabajador, el obrero, podía tener mejor calidad de vida, mejores salarios, mejores fuentes rentables para que ellos puedan elegir dónde y cómo trabajar. Algo que también es importante que nos habla el autor, y es de cómo se alían esta derecha, ¿no? Se alía con la religión, ¿no? Con una derecha cristiana para consolidar, para conquistar el poder de una forma más efectiva. También apelaron al nacionalismo cultural de las clases obreras blancas y a su hostigado sentido de superioridad moral. Es decir, como hablamos hace un momento, mostrar que el otro es el malo, o sea que el que es diferente a ti es el que te está quitando trabajo, y de esta forma crear un sentimiento en el cual las clases sociales blancas se oponían a quienes es decir, una forma racializada de precariedad laboral, es lo que trataban de instaurar. También por medio de asociarse a la iglesia, captaban una mayor cantidad de adeptos, ya que por este medio
y valga la redundancia, hay que decirlo nuevamente, cooptaban a la gente para hacerles creer que el que está pensando diferente a estas políticas nuevas económicas es el malo, es el que te quiere empobrecer, es el que te quiere quitar tu trabajo, que el extranjero es el que está haciendo todo lo posible para que tu economía se vaya degradando y él coger la plata y sacarla. Y esto es importante también, porque formas de expansión que tuvo esta idea, es decir, que el inmigrante es el que saca, se lleva la plata y por eso los Estados Unidos se van empobreciendo. Esto es importante porque es el discurso político que está utilizando nuevamente Donald Trump, en el cual se victimizan como una nación, o sea, la nación más poderosa que ellos se ponían, hoy en día se victimizan y dicen que el fracaso de la economía de Estados Unidos es porque el país, China, Rusia, pónganle el nombre que quieran, le hace daño a la economía de ellos, está en contra de que ellos se superen y le ponen tasas de impuestos, tasas de aranceles, para que de esta forma puedan decir que están viviendo un proteccionismo a sus empresas, a sus instituciones. Otra de las ideas que promulga, ¿no?, el neoliberalismo es que el desempleo es voluntario. O sea, el desempleo no es causa del fracaso de ellos. El desempleo es voluntario. Y sostienen que el trabajo tiene un precio mínimo, por debajo del cual se prefiere mejor no trabajar. También sostenían, ¿no?, dentro de este discurso, que a pesar de que el Estado creaba las condiciones y la infraestructura necesaria para que ellos avancen, sostenían que el intervencionismo del gobierno era lo que ocasionaba los múltiples problemas y que esto debía terminar. Ellos decían, y como lo dice el autor en su texto, que una política monetaria de estabilidad, sumada a recortes radicales en los impuestos para los tramos de renta más elevados, produciría una economía más próspera, al no distorsionar los intensivos de la actividad empresarial. Muchos de los economistas que apoyaban estas ideas y que a lo largo de la historia del neoliberalismo fueron instaurando en diversos países del mundo esta idea, incluyendo Chile, fueron formados en universidades estadounidenses, donde predominaba fuertemente la educación de corte neoliberal. Es decir, muchos de ellos, los que apoyaban estas ideas neoliberales, eran ciudadanos adoctrinados en universidades estadounidenses financiados por este tipo de élites, para que de esta forma haya una expansión, no solamente ya cultural, sino filosófica, una expansión ideológica y más concretamente una forma de lavado mental dentro de las cuales le hacían olvidar, en especial al ciudadano norteamericano, que las políticas keynesianas que funcionaron durante mucho tiempo para salvar de una crisis a su mismo país, hoy en día eran obsoletas y que el Estado, el otro, es decir, el que no comparte estas ideas, es culpable de los errores que se van cometiendo en el camino. Hablando de lo que es esta construcción del consentimiento, ¿no?, de lo que es esta construcción de la idea neoliberal, vamos a volver un poquito a lo que nos habla Carlos Figueroa Ibarra, dentro del cual la crisis, ¿no?, esta crisis neoliberal está apuntada a amplios movimientos sociales de contexto políticos y con un arribo de la izquierda nuevamente a los gobiernos, nuevamente al Estado. Nos habla de que el neoliberalismo está sufriendo una crisis económica, política, social, cultural, ya que se trató de instaurar un totalitarismo neoliberal de una forma salvaje, de una forma voraz, en el que una pequeña parte del mundo, una pequeña parte de ricos, concentraba tanto poder que eran capaces de matar de hambre a la mayoría de la población mundial. Entonces, él hace referencia a que esta crisis neoliberal no es gracias a estas políticas que ellos instauraron, ¿no?, de acumulación masiva y de que, como dije hace un momento, una pequeña parte del mundo acumule todo el poder económico, político, en el cual puede matar de hambre a la otra población mundial, sino que ellos le ven como la crisis del neoliberalismo como el retorno de la izquierda al gobierno, el retorno de la izquierda al Estado. Y pone de ejemplo el caso de Manuel López Obrador. También hace ilusión a los casos de Venezuela, a Ecuador con el resurgimiento de lo que se llama el socialismo del siglo XXI con Rafael Correa. También pone como ejemplo a Bolivia y también a un largo proceso de protestas y movilizaciones sociales que han creado una nueva correlación de fuerzas en el seno de la sociedad. Todo esto reflejado en un plano electoral y legislativo en el cual la sociedad común, la sociedad como nosotros llamamos de a pie, vota por esta instauración de políticas sociales orientadas al socialismo, a la izquierda, y está dejando de lado también las políticas neoliberales. Lo que nos da a entender que gran parte de la sociedad, gran parte de los ciudadanos, en especial las clases medias y bajas, se están dando cuenta no del fracaso del neoliberalismo, sino fracaso de una forma de gobierno neoliberal, porque no todo el mundo entiende lo que es el neoliberalismo, no todo el mundo lo ve como neoliberalismo, sino lo ve como una práctica, una forma de gobierno en el cual lo que se ha venido haciendo está fracasando.
lo que se ha venido haciendo no está dando los resultados necesarios para una convivencia social, para que se puedan generar fuentes de empleo, seguridad social y demás. Entonces están tratando de volver a lo que dio resultado. Pero aquí entra nuevamente esto de la construcción del consentimiento, y a esto quiero llegar, que se utiliza un discurso político en el cual se borran todos los aciertos que estos gobiernos de izquierda, estos gobiernos comunistas, socialistas, como queramos llamarlos, se borran todos los aciertos de estos y se los compara con gobiernos que han manejado una política similar, pero que han fracasado. ¿Y por qué han fracasado estos gobiernos? Han fracasado porque la misma instauración de políticas neoliberales en el primer mundo y también el proteccionismo que viven estas empresas del primer mundo han buscado el fracaso de estos gobiernos socialistas, estos gobiernos de izquierda, y donde no han logrado hacer que estos gobiernos fracasen, poniéndoles trabas, poniéndoles bloqueos, como en el caso de Cuba, se retoma nuevamente a llegar a este discurso, como se hace aquí en Ecuador. El discurso de que el socialismo es malo, el socialismo es empobrecedor, los que quieren volver a esto son empobrecedores, pero no recuerdan que cuando estos gobiernos estuvieron vigentes, se vivió una gran bonanza económica también, se vivieron fuentes de trabajo, fuentes de seguridad social, no sé si está bien dicho, también en lo que es salud, en educación tuvimos grandes avances. Entonces no, la construcción de ese consentimiento neoliberal se basa en eso, en decirle a la persona que el otro es el malo, que el otro está mal. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Qué tenemos como consecuencia? Las consecuencias que tenemos es la desregularización del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como internacional. Tenemos también la privatización de muchos servicios brindados por el Estado. Aquí podemos poner educación, podemos poner salud, seguridad social. Privatizar este tipo de recursos y dárselos a empresas privadas. También tenemos la cesión por parte del Estado en su compromiso de regular activamente las condiciones macroeconómicas, especialmente a lo que se refiere a empleo. Tenemos también la brusca reducción del gasto social, tenemos la reducción de impuestos aplicados a las empresas y también la condonación de deudas a las empresas. Pero esto que trae el aumento de impuestos a la clase trabajadora, a las clases sociales, que no tienen nada que ver con estas empresas. Otro punto que también, que son otras de las consecuencias, es el ataque desde el gobierno a las empresas y a los sindicatos, desplazando el poder a favor del capital y debilitando las capacidades de negociación de los trabajadores. Es decir, que ellos buscan imponerle al trabajador las condiciones laborales dentro de las cuales ellos van a poner las reglas del juego. También tenemos otra cosa, que es la competición desenfrenada de las grandes empresas en relación a los pequeños negocios. También esto tiene mucho que ver con los monopolios de grandes empresas estadounidenses comprando pequeñas empresas que supuestamente pueden hacerles competencia, aunque no existe una competencia dentro de estas empresas, porque hay muchos puntos a favor que estas grandes empresas, que después se convierten en monopolios, tienen en contra de estas pequeñas empresas, de estas pequeñas producciones. Ya podemos poner el caso de Pepsi, Coca-Cola, KFC, McDonald's, que controlan a sus similares, o han comprado a sus similares para que ellos puedan hacerse del poder de estas pequeñas empresas. Y bueno, y como último punto también sería la introducción de los principios de mercado dentro de las grandes empresas, particularmente a lo referente a las remuneraciones de los trabajadores de más poder. Esto de la remuneración de los trabajadores también es algo importante, ¿no? Ya que también tiene mucho que ver con lo que son los roles de género. Algo que Verónica Gago nos habla en su texto, Lectura sobre el feminismo y neoliberalismo, en el cual habla de la precarización del trabajo, no solo del hombre dentro de las empresas, del hombre dentro de este sistema laboral, sino también de la precarización del trabajo de la mujer, dentro del cual ha sido arraigada a un trabajo más de ama de casa, que no es remunerado. O sea, no solamente es un trabajo salarial, sino es un trabajo que 100% no es remunerado, y aparte también hace hincapié en las mujeres que tienen un trabajo similar a los de los hombres, pero que también tienen que cumplir trabajos dentro del hogar, trabajos de madre, trabajos de cuidadora, trabajos de cocinar, todo lo que tiene que ver con el trabajo del hogar. Entonces, de esta forma también vemos lo que es la explotación neoliberal, la explotación capitalista dentro de lo que es el trabajo de la mujer, ya que no se le da una prioridad, no se le da un valor, y no solamente un valor económico, sino también un valor de reconocimiento a su labor. Ya hablando básicamente de lo que vendría a ser ya el Estado neoliberal en su teoría, Harvey nos describe una visión neoliberal del Estado como un actor neutral que debe limitarse a garantizar el libre mercado y a proteger la propiedad privada. Harvey aquí critica esta visión por ignorar el papel activo que juega el Estado en la reproducción de las desigualdades y la dominación social, en el que nos habla que este Estado es muy distinto a lo que dicta la doctrina neoliberal. Porque se busca reducir el Estado a un papel en el cual solamente se pueda desde ahí gestar las condiciones óptimas para el desarrollo del neoliberalismo. Pero
aunque también habla de estas contradicciones, ¿no? Donde ellos están en contra del Estado, pero también apoyan formas de gobierno dirigidas por élites, dirigidas supuestamente por expertos, donde ellos hablan de que este Estado debe garantizar la libertad de empresas, la libertad de comercio, y que debe resistirse a un control democrático, ya que este control democrático lo que busca es corregir atentados contra los derechos humanos, contra el medio ambiente, de explotación obrera y demás. Por lo que Harvey nos dice que el Estado y el poder corporativo se contraponen, ya que al momento en el que el Estado mete mano, hablando en términos más coloquiales, esto lo que hace es entorpecer la acumulación de capital, por lo que ellos rechazan los sindicatos, rechazan los movimientos sociales, porque así mantienen una supuesta libertad individual de cada obrero. De esta manera, Harvey analiza las contradicciones internas del neoliberalismo como una necesidad de un Estado fuerte para garantizar el libre mercado o la tensión entre la libertad individual y la cohesión social. Lo que también Harvey nos habla y critica es que este Estado lo que hace es sentar las condiciones para la creación de monopolios, pero en el mismo tiempo, como no interviene, también tiene poca responsabilidad sobre los temas de contaminación, como hablamos hace un momento, de atentados contra los derechos humanos, de atentados contra el medio ambiente, donde ellos dicen que el Estado debe intervenir lo menos posible, y si lo hace directamente debe cuidar, o sea, debe darle prioridad a la integridad del sistema financiero y a la solvencia de las instituciones financieras, poniendo de lado todo el asunto de derechos humanos, derechos sociales, derechos de los animales, derechos ambientales y demás. Algo que igual Harvey nos va a explicar aquí es que el objetivo del neoliberalismo era desde un principio modificar el equilibrio político y la relación de fuerzas existentes en el conjunto de la economía mundo capitalista, recurriendo para ellos a un total uso de un arsenal de violencia política, económica, estatal y militar, como hablamos hace un momento igual sobre cómo el neoliberalismo se fue gestando en Latinoamérica, de una forma económica violenta, de una forma política violenta y de una forma de recriminación, de discriminación también hacia la clase obrera y hacia los movimientos sociales que estaban en contra de ellos. Y todo esto con suma violencia utilizando a la CIA, utilizando el poder militar, el poder estatal. Entonces de esta forma es como se va gestando también este Estado neoliberal, ¿no? También el Estado neoliberal necesita de cierta forma al nacionalismo para sobrevivir. Y esto es importante porque esto es lo que lo empuja a operar como un agente competitivo dentro del mercado mundial y pretendiendo establecer un mejor clima para los negocios. Lo que nos hace caer en una ilusión de un juego justo en el cual todos podemos competir en este mercado mundial, ¿no? del que nos hablan, en que cualquier nación, cualquier país puede competir dentro del Estado mundial en condiciones similares, pero estas condiciones similares no existen, ya que siempre unos países van a tener mejores condiciones que otros, y a pesar de que se quieran igualar estas condiciones, ciertos estados como Estados Unidos, valga la redundancia, van a tener las condiciones y van a privatizar de una u otra forma las condiciones para que los otros países no puedan jugar el mismo juego de la misma forma. Y bueno, esto ha sido mi exposición sobre el libro Breve Historia del Neoliberalismo de David Harvey. Para darle igual más contexto a la exposición, ¿no? A esta crítica que se hizo sobre el libro, utilicé el libro Lecturas sobre Feminismos y Neoliberalismos de Verónica Gago. También hago referencias dentro de la exposición al libro que escribió Verónica Gago mismo con Lucía Caballero, que se llama Una lectura feminista de la deuda. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos, que es de la Fundación Rosa Luxemburgo. También, para darle un poco más de contexto dentro de lo que es el plano latinoamericano, utilicé en el umbral del posmodernismo Izquierdas y Gobiernos en América Latina, de Carlos Figueroa Ibarra, y también un pequeño paper de Antonio Castillo Rodríguez, que hace una crítica también a cómo se desarrolla el neoliberalismo y lo que vendría a ser ese horizonte del posmodernismo en América Latina. Muchas gracias.